El antiguo régimen. El antiguo régimen es un conjunto de rasgos políticos, jurídicos, sociales y económicos que caracterizaron a Europa y sus colonias durante los siglos XVII y XVIII, por el cual una minoría privilegiada, la nobleza y el clero, ejercía todos los cargos públicos y no pagaba impuestos, mientras que la inmensa mayoría de la población, el tercer estado, paga los impuestos y no goza de ningún tipo de privilegios. El antiguo régimen se desarrolla en Europa durante los siglos XVII y XVIII. Durante estos siglos todavía están presentes, sobre todo, en lo social y económico, muchos rasgos propios de la Edad Media. El final del antiguo régimen llegó con las revoluciones liberales o burguesas y con la revolución industrial. Características. A. En lo social, se basó en una estructura feudal que dividía a la sociedad en estamentos sociales, en una escala jerárquica vertical. Los estamentos privilegiados fueron la nobleza y el clero. La nobleza, conformada por el 1% de la población europea. Los nobles mantenían un reconocimiento adquirido a partir del honor y el linaje. La alta nobleza, conformada por las grandes familias aristocráticas, tenían un inmenso poder político y económico, duques, marqueses, condes, etc. La baja nobleza, integrada por una nobleza rural y los caballeros, nobles por ascendencia familiar, no tenían poder económico. El clero, eran el estamento social con mayor instrucción, con un importante poder económico por las propiedades y las rentas de la iglesia. El alto clero estaba integrado por los cardenales, arzobispos, obispos, abades. El bajo clero, formado por párrocos, curas, frailes, etc., tenían una vida austera. Eran muy pobres. Los estamentos sociales no privilegiados estaban conformados por la gran mayoría de la población. La función de estos sectores era mantener la sociedad a través del pago de impuestos y el trabajo en el desarrollo de las actividades productivas. Se distinguían dos grandes grupos. La burguesía. Controlaban la economía de las ciudades. La alta burguesía estaba conformada por los funcionarios del Estado, profesionales, comerciantes prósperos y banqueros. La baja burguesía, integrada por pequeños comerciantes y artesanos, con poder económico, pero sin prestigio social y poder político. Algunos burgueses compraron títulos nobiliarios para mejorar su estatus social. El pueblo. Dentro de este estamento había grandes diferencias sociales y económicas. Los campesinos eran el sector social más numeroso, 80% de la población. Su condición de vulnerabilidad lo exponía a hambrunas y epidemias, sometidos permanentemente a la explotación del Estado y la nobleza, por la pesada carga tributaria y obligaciones que debía de cumplir. B. En lo económico. La base de la economía en el antiguo régimen era el sector primario, y dentro de ella la agricultura y débil desarrollo de la actividad comercial. La mayoría de la población europea se dedicaba a la actividad agrícola. Esta era una actividad de subsistencia, con muy poca tecnología, poca fertilidad de las tierras, dependía del clima. Se cultivaba cereales, que era el alimento esencial de la dieta, también estaba el cultivo de vid y el olivo, destinados al comercio en el Mediterráneo. La propiedad de la tierra estaba en poder de los estamentos privilegiados, 40%, el resto de la propiedad correspondía a la burguesía y otro tanto eran tierras comunales de los ayuntamientos. El sector campesino no poseía tierras. Inglaterra y Holanda lograron avances en la agricultura como el uso de fertilizantes, el cultivo de nuevos productos, luego sería Inglaterra la que experimentó una auténtica revolución agrícola. C. En lo político, la característica predominante fue el desarrollo del absolutismo. En este sistema el poder político se concentraba en la figura del rey, las decisiones relacionadas al tema del gobierno eran exclusividad de los monarcas con la asesoría de algunos consejeros. En el caso de algunos reyes, estos delegaban estas decisiones a un primer ministro, este era una persona de confianza del monarca. Las monarquías absolutistas tenían un gran aparato administrativo, conformado por funcionarios, burocracia, que cumplían diversas labores administrativas. Las monarquías absolutas. 7.2.1 España. Durante el siglo XVII los Habsburgo ejercieron el control del trono español. Felipe III debió enfrentar una profunda crisis económica. Hasta 1618 España vivió una época de paz, hasta que se desencadenó la Guerra de los 30 años, conflicto en el que fue derrotada. Carlos II asumirá el trono español en 1665, en un escenario de inestabilidad política y social, la mala salud, raquitismo, epilepsia, hacían suponer que moriría joven, por lo que se le sobreprotegió y se descuidó su educación en las tareas de gobierno. Durante su gobierno se reconoció la independencia de Portugal en 1668, por otro lado, debió hacer frente al expansionismo francés uniéndose para ello con los Países Bajos y Gran Bretaña. Carlos II fallece en 1700 sin dejar un heredero y a pesar de haber dejado en su testamento el trono español a Felipe de Anjou, nieto de Luis XIV de Francia, se originó la Guerra de
Sucesión española que duró hasta 1713, el final de esta guerra. Permitió a los Borbones, dinastía francesa, asumir el control del trono español a lo largo del siglo XVIII. Felipe V introduce una serie de reformas administrativas. Se aprueba también la ley sálica que prohibía que una mujer asuma la corona. En 1759 el trono español recae en Carlos III, iniciándose una etapa conocida como el despotismo ilustrado, a través de una serie de reformas económicas, políticas y sociales trató de modernizar el orden interno español para beneficio de la aristocracia. Durante su gobierno España participa en la Guerra de Independencia de las 13 colonias. Además 1767 se expulsa a los jesuitas del dominio español. Carlos IV asume el trono en 1788, durante su gobierno se desencadena el proceso revolucionario francés, deteniéndose cualquier tipo de reforma y acentuándose el conservadurismo. Su reinado durará hasta la invasión francesa en 1808. Francia, modelo de absolutismo. Al finalizar las guerras religiosas del siglo XVI, Francia experimenta una recuperación bajo el gobierno de Enrique IV, quien puso las bases de la futura hegemonía francesa. En 1610 lo sucedió su hijo Luis XIII, monarca, que debió enfrentar un periodo de inestabilidad política. Ante esta situación la nobleza exigió la convocatoria de los Estados Generales. En 1614. Ante ello, Luis XIII recurrió a la asesoría del cardenal duque de Richelieu, un hábil político a quien hizo nombrar primer ministro, cargo que mantuvo hasta su muerte. Richelieu afianzó la autoridad real y consolidó el poder de Francia en Europa. Para ello, sometió a la nobleza, neutralizó a los protestantes y fortaleció el poderío militar del país. En 1643 murió Luis XIII y lo sucedió su hijo Luis XIV. 7.2.3 Inglaterra, a inicios del siglo XVII, el rey Jacobo I, de la dinastía Estuardo, trató de imponer un régimen absolutista en Inglaterra. Esto provocó oposición política y religiosa, aquellos que no aceptaban algunos rituales realizados por la Iglesia anglicana. Tras la muerte de Jacobo en 1625, Carlos I continuó con la centralización del poder que su padre inició, con el propósito de aplicar nuevos impuestos. En 1628 debió convocar al Parlamento. Los parlamentarios presionaron al monarca a firmar la petición de derechos, que era un documento que limitaba el poder real. El rey suprimió al Parlamento. Empieza así una guerra civil y una revolución política. El rey fue derrotado en 1646 por el ejército parlamentario, liderado por Oliver Cromwell, un protestante puritano. El Parlamento decretó la abolición de la monarquía y estableció el sistema republicano, que adquirió el nombre de Mancomunidad de Inglaterra. Cromwell fue nombrado Lord Protector del nuevo régimen, aunque después asumió poderes dictatoriales y disolvió el Parlamento. En 1658, al producirse la muerte de Cromwell, los Estuardo recuperaron el trono y trataron de imponer nuevamente el absolutismo. Los problemas se agudizaron cuando en 1685, el católico Jacobo II asumió el trono. El Parlamento lo destituyó y ofreció el trono a Guillermo de Orange, príncipe protestante holandés, y a su esposa María, hija de Jacobo II. El nuevo rey juró la Declaración de Derechos, que reconocía las libertades de los individuos y establecía las limitaciones del poder real y las atribuciones del Parlamento. Así en 1688 definitivamente se consolida en Inglaterra una monarquía parlamentaria.